fortalecidos en el resto de la semana. Luego sus oraciones, hermanos, porque la situación se está complicando un poco más a medida de que vamos en el camino. ¿Qué es esta Biblia? En el camino de esta maravillosa experiencia, ¿verdad? Del ayuno. Solo me queda esta semana completa, ¿verdad? Y parte de la próxima semana. ¿Cuándo es? 15 de septiembre, jueves. Pues ahí estaremos cerrando el ayuno. ¿Ah? Entonces, no, pura coincidencia, no me va a decir, este hermano es muy patriota, ¿verdad? No. Entonces, no, para nada, hermano, simplemente es esa la fecha que se ha marcado, ¿verdad? Y gracias al Señor porque hasta el día de hoy me ha mantenido fortalecido. Obviamente, ustedes saben que la carne es débil, ¿verdad? Pero por eso no es que vamos a tener excusas. Si la carne es débil, el espíritu es fuerte. Y no vivimos por la carne, sino por el espíritu, ¿verdad? Así de fácil. Así que excusa no tenemos ni en esta vida ni en la próxima, hermanos, porque para la próxima, para pasar a la próxima tenemos que ser juzgados. El día de hoy vamos a continuar, ¿verdad? Con el capítulo 8 de Romanos. Y la verdad, mis amados hermanos, si se me pasa el tiempo, pues me van a perdonar, ¿verdad? Pero si no, pues estamos bien. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer a partir del verso, la vez pasada nos quedamos en el verso 20. Vamos a continuar meditando en el verso 21. Vamos a leer del 19 al 23. Me dan un amén, o del 18, perdón. Para entrar un poco en contexto, porque creo que se nos olvida a medida de que vamos dando espacio a otras meditaciones, ¿verdad? Dice el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Qué precioso, ese día va a ser glorioso. Verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad. Vea, qué lindo. Mire, si por eso es que nosotros tenemos que perseverar. Por eso es que nosotros tenemos que entregarnos todo a Dios. Mire, usted no tiene nada en este mundo. Nuestra ciudadanía es terrenal. O es celestial. ¿Verdad? Entonces, nosotros no tenemos que hacer nada. Mire, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros, ¿qué dice? También gemimos. O sea, independientemente que tenemos las primicias del Espíritu Santo, también gemimos por causa del pecado, por las consecuencias del pecado, ¿verdad? Entonces, gemimos dentro de nosotros esperando la adopción. Eso es la redención de nuestro cuerpo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Entonces, vemos que cuando hablamos de corrupción, como dice Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Y ahí es cuando encontramos la palabra corrupción, que se relaciona con los efectos del pecado, ¿verdad? Entonces vemos pues que cuando hay pecado se produce, ¿qué cosa? Corrupción. Por este motivo Dios dijo esto, dijo esto cuando la primera pareja, Adán y Eva, comieron de aquel fruto en el jardín de Edén. ¿Qué pasó cuando ellos empezaron, cuando ellos pecaron? ¿Qué empezó a suceder en ellos? Sintieron vergüenza. Esa es una parte. ¿Qué más? Sus ojos fueron abiertos. Empezaron a envejecer. Esa es la corrupción. O sea, es la consecuencia del pecado. Y cuando nosotros pecamos, ¿qué pasa? Nos vamos de la iglesia. Peleamos con Dios como Adán se alejó de Dios. Eso está escrito en la Biblia. Cuando nos alejamos de Dios es porque hay pecado en nuestra vida. Cuando no queremos ir a la iglesia es porque hay pecado en nuestra vida. Esos son los efectos del pecado. Cuando usted se siente sin ganas, mire, un día no sé qué fue lo que pasó, pero yo estaba en la casa. ¿Y cree que tenía ganas de venir a la iglesia, hermano? Dije yo, no, mejor llamo al hermano Aníbal para que vaya a abrir y a la iglesia. No tenía ganas. Entonces dije, esto no puede ser. Me levanté, ya como pude, aquí estuve. Mire, es que el pecado, tal vez usted está en medio del pecado. Mire que usted no me dejará de mentir. Cuando usted llega a un ambiente mundano y están las rancheras, aquellas canciones que le hacían palpitar el corazón en el romanticismo con alguien, no empieza usted a... ¿Ay que sí? Mire, es que no es que usted peque, ¿verdad? Pero cuando usted empieza a tapiar su pie, ahí tenga cuidado, mejor sálgase. Porque este es el indicio de que el pecado va tras usted. ¿O no, hermano? Sí, a todos nos pasa. A mí me pasa. No se lo digo porque lo vi en la hermana, mire, es hermana. No. Lo digo porque en mí pasa. Y si pasa en mí, pasa en todos los que estamos aquí. Eso es por regla general. No importa cuán viejo usted sea. Pero empieza a escuchar una canción, aténgase a la corrupción. Porque a veces dejamos de oír alabanzas lindas, ¿verdad? Que glorifican a Dios por escuchar cosas que ni nos interesan.
Entonces, eso es corrupción. Es la consecuencia. Ya cuando usted empieza, mire, como yo les testificaba el día viernes en la, en la predicación, encontré a un muchacho ahí en el centro de Misco, borracho y todo, pidiendo dinero. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo no regalo dinero, le digo. No, aunque sea una fichita, sí, aunque sea una fichita, pero yo no regalo dinero, le digo. Ay, papito, yo tengo hambre, quiero comer. Ah, ¿querés comerle? Dime. ¿Y qué querés? Pues, le digo, una tortita, pero yo quiero algo. Ah, lo agarré. Vámonos, pues. Lo agarré, lo llevé al mercado, le compré su almuerzo y se fue. No me dio pesar, pero yo le hubiera dado 25 centavos y me lo quito de las espaldas. Pero no es a eso a lo que Dios nos ha llamado. Es amar al prójimo, ayudar al necesitado. Y usted puede ver cuando una persona es verdaderamente necesitada. Y cuando yo le dije, mira, eso te pasa por salirte de la iglesia. Y él hace, fue brinco el que dio. Sí, me dijo. Era Ujier, ¿cómo le llaman a él? Bueno, era servidor de la iglesia. Pero por alguien que le dijo una expresión que a él no le gustó, salió de la iglesia y dijo, bueno, para aliviar este dolor, mejor me tomo una cerveza. Ahí lo tiene. Esa es la corrupción del pecado. Son los efectos del pecado. ¿Todo claro? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la vida de Adán y Eva, cuando ellos pecan, empieza el proceso de descomposición, empieza el proceso de la muerte, empiezan a envejecer, ¿verdad? Empezaron a deteriorarse y a morir. Lo mismo pasa el día de hoy. Nada ha cambiado en la escritura, ni en la realidad del hombre pecador, ¿verdad? Este mismo proceso lo estamos llevando también nosotros. Pero interiormente, si bien es cierto, nuestro cuerpo se está envejeciendo, ¿qué pasa en nuestro interior? Vea 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, oiga, se va envejeciendo, el interior, no obstante, se renueva día a día. Entonces, si buscamos la complacencia de lo exterior, estaremos muriendo tanto física como espiritualmente. ¿Cómo la vemos? Entonces, definitivamente, este cuerpo dejará de ser. No hay ningún problema. Nos morimos, lo echan bajo tierra, a los 6 meses ya no hay ni vestigios de cómo era usted, solo la calaca queda. Porque el cuerpo desde que muere empieza a deteriorarse, ¿verdad? Por eso es que le tienen que hacer esa momificación si lo van a enterrar después de 3 días.
Porque el muerto después de 3 días, ¿qué pasa? Hiede, como arrimado y como muerto. ¿Verdad o no? Estoy diciendo mentira. Entonces, por eso es que tenemos que ver, ¿verdad? La descomposición de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces dejará de ser, no hay problema. ¿Por qué razón? Porque la redención de nuestro cuerpo también, ¿verdad? Impactará nuestros cuerpos, estén vivos o ya sean polvos, hecho polvo, ¿verdad? En la redención todos vamos a resucitar. A todos se nos va a dar un nuevo cuerpo. Y ese cuerpo es cuerpo de reino. ¿Verdad? Es el cuerpo que va a habitar en el reino de Dios. Vean lo que dice Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Con qué finalidad la creación será libertada de la esclavitud de corrupción? Para la libertad de gloria, es decir, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto se refiere a la familia de Dios aquí en la tierra. Entonces, mire, si andamos buscando las cosas del mundo, estamos mal. Estamos caminando sin fe y sin esperanza. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? De esa libertad gloriosa que tendrá lugar entre los hijos de Dios. ¿Y quiénes son ellos? Los creyentes en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en cuenta que este cambio va a venir. De hecho, ya estamos en proceso, como lo hemos estado viendo a través del estudio en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ya este proceso ya se está dando. Ahora estamos más cerca que nunca, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta que este es un cambio de reino. O sea, ahorita estamos en un reino carnal. Pues nuestro cuerpo es un cuerpo carnal. El reino de Dios es un reino espiritual. Pues entonces Dios nos tiene que dar un cuerpo nuevo, un cuerpo que se adapte a no diría filosofía, pero sí diría a las exigencias del nuevo reino. Por eso tenemos que ser, Dios Todopoderoso nos tiene que dar un nuevo cuerpo, de la misma forma que se lo dio a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que esperar este nuevo reino con ansias, mis amados hermanos, ¿verdad? Estemos anhelando, sintámonos animados por este cambio, no lo dudemos. Esto ya está siendo una realidad. Yo les digo, mis amados hermanos, saque la cabeza por su ventana y vea lo que está pasando alrededor del mundo. No gastemos nuestro tiempo en noticias basura. Veamos lo que Dios ya está haciendo. Veamos lo que se toma el Señor para instaurar el nuevo reino aquí en la tierra. Esto es maravilloso. Mira, muchos tienen miedo de la violencia, tienen miedo de los terremotos, tienen miedo de las lluvias, tienen miedo de los huracanes, tienen miedo de todo. De las lluvias de granizo, como yo les contaba el viernes, tienen miedo. Esos son los impíos. Usted tiene que ver eso, ¿verdad?
Porque con ojos de fe, con ojos de certeza que el reino de Dios está a punto de ser instaurado en esta vida. Eso es lo que hay que hacer, mis amados hermanos. No tengamos miedo. Dijo Jesús, cuando ustedes empiecen a ver que estas cosas están sucediendo, ¿qué dijo? Pónganse tristes, pónganse a llorar, pónganse en ayuno, pónganse afligidos, con pena, así no, erguíos, porque el reino de Dios se acerca. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces sabemos que la condición actúa, ¿verdad? Del sufrimiento, del gemido de la creación, ¿verdad? O sea, la creación gime. Y eso lo podemos ver. Nuestros cuerpos, nuestras vidas gimen. Suplican. Yo no sé si usted suplica para que el Señor Jesús venga. Apocalipsis nos insta a pedir, incluso la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Hágase tu voluntad aquí en el cielo como aquí en la tierra. Danos hoy, ¿qué dice? El pan de cada día. ¿Qué más? Ay, Dios hermano. ¿Cómo? Venga tu reino. Entonces tenemos que la creación también recibe los efectos del pecado. O sea, todos estamos envueltos en esta situación, ¿verdad? Por tanto, sabemos que la creación gime a una, ¿verdad? Y está con dolores de parto. Y usted lo puede ver el día de hoy, ¿verdad? A través de todos los sucesos que está sucediendo, ¿verdad? Es decir, hasta este mismo momento, usted puede ver de que la creación gime. Entonces, pongamos mucha atención a la expresión en el verso. Bueno, Pablo dice que preparémonos porque viene un cambio maravilloso, un cambio de reino, ¿verdad? Entonces el verso 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros. O sea, la creación de Dios en su totalidad sufrirá, pues, la transición de un nuevo reino. Por eso es que nosotros no nos vamos a ir antes de la tribulación. Ahorita yo creo que el mundo está en tribulación. Pero tiene que venir la gran tribulación. Pero el Señor no quiere llevar a su iglesia antes. Porque la idea es que veamos la transición que se está dando, ¿verdad? Es cuando hay un golpe de Estado. Y para reinstaurar a un gobierno electo, hay una transición. Pues es lo mismo aquí. Y la transición ya se está dando, ¿verdad? Entonces, pongamos mucha atención en la expresión primicias del Espíritu, porque esto significa que el Espíritu de Dios está obrando no solamente en nosotros, sino en la creación. Y hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad?
el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo y está obrando en nuestra vida, produciendo esas primicias. Pero nosotros no podemos, mire, es que nosotros no nos podemos sentir tristes o comprometidos cuando nos dicen vamos a la iglesia, ¿verdad? Como dijo el rey David, nosotros nos tenemos que alegrar. Hay un espíritu que gime, o que gime con nosotros. Y cada vez que vamos a la iglesia, es un descanso para nuestras almas. Y es una alegría para el Espíritu Santo que nosotros estemos en comunidad, que estemos alabándole, que estemos glorificándole, que estemos adorándole, que estemos sirviendo. Porque si no hay ese gozo en su corazón para venir a la iglesia, habría que preguntarse qué es lo que está fallando. Como le digo, muchas veces el estar metido entre muchos mundanos se lleva nuestra bendición. No es solo de que pequemos personalmente, sino de que estar reunidos con los que no le pertenecen a Dios, ¿verdad? Así como se metió Lot. Pero el Lot casi no salía, pero la esposa no salió. ¿Por qué? Tal vez ellos no estaban pecando, pero estaban en medio del pecado y estaban robando su bendición. Entonces vemos que viene otro derramamiento del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. ¿Y qué cree usted que va a producir este nuevo derramamiento del Espíritu en nosotros? Pues esta maravillosa promesa, ¿verdad? La redención. Y no solamente ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro. ¿O no? Gemimos. Suplicamos para que el Espíritu, para que nuestro Señor Jesucristo venga a nosotros, ¿verdad? Eso quiere decir que estamos anhelando, estamos impacientes esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo, pidiéndole al Señor de que ya no queremos este cuerpo, sino queremos que Él nos redimida y que nos dé un nuevo cuerpo. Y con ese nuevo cuerpo también vendrá un nuevo reino. ¿Y cuál es el reino? Es el reino de Dios. Recordemos que este es el reino de Satanás. Por eso es que tenemos que ser luz, ¿verdad? Por eso es que tenemos que ser sal y caminar en la verdad, ¿verdad? Y no solo. Es decir, que esto no es la suma total de nuestra situación, sino que también los creyentes tienen las primicias del Espíritu. Esa es una gran bendición para cada una de nuestras vidas. Porque si no tuviéramos las primicias del Espíritu, definitivamente no habría ningún anhelo para recibir el nuevo reino de Dios. Lo sabemos que siempre, siempre. Y ustedes tienen que dar testimonio. ¿Cómo? Pues aquí lo hemos mencionado muchas veces. Tenemos que dar testimonio que hay un espíritu, que hay un ser todopoderoso morando en nuestras vidas, que le amamos con fervor, que le servimos con fervor, con alegría, sin ninguna intención de realizar con nuestro servicio ganancias o de obtener ganancias deshonestas. Es por puro amor que servimos, hermano.
es por puro amor. Y a muchos no les gusta. Entonces, ¿cuál es la adopción? Pues mi pregunta es, creí que ya habíamos sido adoptados, porque vea lo que dice Romanos 8:15. Y vamos a leer hasta el 19, dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, escuche, Abba, Padre. Verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Si somos adoptados, pero estamos esperando el resultado de esta adopción, el resultado es, ¿qué cosa? La redención. El obtener un nuevo cuerpo. El vivir en un nuevo reino. ¿Verdad? Entonces, la redención de los cuerpos es lo que ocurrirá por ser nosotros primicias del Espíritu Santo de Dios. Y sabemos que cuando pasará esto, cuando regrese nuevamente nuestro Señor Jesucristo para realizar este glorioso evento, verdaderamente nos vamos a encontrar en un reino totalmente diferente, un reino de amor, de misericordia, ¿verdad? No sé si va a ser de perdón, porque ya no va a haber perdón en ese reino. No va a haber pecado en el reino. Entonces, cuando el arcángel haga sonar esa trompeta en un abrir y cerrar de ojos, los creyentes serán transformados. Mire, lo que estamos esperando es esa trompeta. Y para llegar allá, ya está, ya iniciamos el camino. Pero ahorita estamos viendo que nos falta llegar a eso, ¿verdad? Entonces, cuando los creyentes morimos, nuestros espíritus, ¿a dónde van? Van a la presencia de Dios. Aunque su cuerpo se quede podrido, aunque su cuerpo ya sea un polvo, aunque, no sé, aunque su cuerpo se lo estén comiendo los gusanos, pero su alma va a estar en la presencia de Dios. Mire, usted no se preocupe de qué es lo que va a dejar atrás. Usted anhele lo que va a encontrar del otro lado cuando muera. Mire, cerrando los ojitos aquí, usted verá el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos nos aferramos a esta vida, hermano. ¿Cuántos no nos aferramos a esta vida? ¿Cuántos no nos queremos ir? Pero yo estoy como Pablo, yo quiero irme. ¿Verdad? Porque quiero ver el rostro de mi Señor. Pero como no es cuando uno lo decida. Porque si no le van a decir a uno, es que este es cobarde, ¿verdad? Por vivir la vida. No, para nada. Simplemente es un anhelo. Pablo lo hace saber. Yo creo que los que amamos a Dios tenemos que tener ese anhelo. Tenemos que anhelar partir de aquí, no sea, no, que no veamos ni de qué forma. Lo que queremos es dejar este mundo de tinieblas y estar allá delante de la presencia
de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vemos pues de que tenemos esta linda promesa, ¿verdad? Cuando nosotros morimos, pues vamos directamente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos a morar con quiénes? Vamos a morar allá. Con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Mire qué bien. ¿No le dan ganas de irse? Ahorita. Padre, hermano. Pues sí, mire, es una bendición que tenemos, hermano. No, mire, estamos tan agarrados, tan aferrados a este mundo que nos agarramos hasta de las propias uñas hasta que se quiebre. Pero mire, es una bendición. Vamos a ir a morar con el Eterno, con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Eso es una bendición, mis amados hermanos. ¿Verdad? Entonces estaremos en la presencia de nuestro Salvador, mientras que nuestros huesos, mientras que nuestra carne, mientras que nuestra calaca se está deshaciendo en este lugar. Usted no le importa que dejó, es que dejé una belleza de cuerpo allá, es que cuántos no me, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero no, hermanos, este cuerpo es corrupto, necesitamos dejarlo. Entonces, Pablo tenía un buen entendimiento de todas esas cosas y ese entendimiento es el que nos está transmitiendo el día de hoy. Y cuando yo estaba pensando en cuando yo estaba meditando en esta palabra, dije, oh, Señor, es que, ¿qué más? Si usted ama a Cristo, ¿qué más quiere en esta vida? Aquí no tiene nada. Aquí vino desnudo y desnudo se va a ir. Lo que haga entre su nacimiento y su muerte es lo que o lo condena o lo salva. Porque son nuestras obras, son nuestras actitudes. Pero de aquí no nos llevamos nada. Y si tenemos tantos bienes, usted no lo va a disfrutar. Usted no sabe ni de quién, ni a quién le está dejando los bienes que tiene. ¿Va a agradecer? No, no va a agradecer. Así, hermano, pero me costó, sí, aguanté. Dice uno tanto tiempo por mantenerlo. Sí, pero no lo voy a disfrutar. No es que yo lo diga. Lo dice el libro de Proverbios. Entonces, tenemos una promesa y estamos esperando por la adopción, mis amados hermanos. El resultado pleno de la adopción es el formar parte de la familia de Dios. Somos, como Dios le hizo la promesa a Abraham, vamos a ser como la tierra del mar. Vamos a ser como las estrellas en el infinito. No se va a poder contar. Y pues lo vemos. ¿Verdad? Entonces, cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo, a los que vivan en este mundo, ellos serán tomados y elevados. ¿Verdad? En un cuerpo de reino. En un cuerpo de reino. Vea qué precioso. Mira el cuidado que tiene el Señor para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Entonces, en un cuerpo redimido, en un cuerpo de reino, mi amado hermano. Luego, ¿qué va a suceder cuando eso suceda?
Cuando los que habían muerto antes que nosotros, sus almas estarán en el cielo, pero sus cuerpos estarán corruptos o corrompiéndose, ¿verdad? Aquí en la tierra. Pudriéndose, quizás empezando a germinar los gusanos que se van a comer estas carnes, ¿verdad? O posiblemente son cenizas para los que son quemados en sacrificio vivo y santo para el Señor. No importa cómo estos cuerpos estén, usted no se preocupe, usted no vea para el pasado, usted solo vea hacia el centro, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Dios los transformará de una manera sobrenatural y ellos también experimentarán la redención de su cuerpo. Mire, hay personas que yo creo que ya ni al polvo les queda. Personas que murieron después de la venida, inmediatamente después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la vida de Lázaro, ¿verdad? En la Biblia. Si bien es cierto, Jesucristo lo resucitó, él estuvo vivo para la muerte de Cristo, pero él al final tuvo que morir. Sus cenizas, no sé, pues ahí está. Nadie lo va a reconocer, pero Dios sí. Ese es el poder inmenso de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que ver que cuando tenemos esta promesa y está en el libro de Ezequiel, ¿verdad? En la lectura de los huesos secos, pues precisamente a esto se refiere. Léala, ¿verdad? Y usted verá qué interesante y ahora sí le va a tomar sentido, ¿verdad? Entonces esto se refiere a que cuando hablamos de primicia, eso es solo lo primero. Luego vendrá algo más grande, ¿verdad? Porque recibiremos un cuerpo nuevo. Vea lo que dice 1 de Tesalonicenses 4:13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Qué glorioso. Por eso el Señor nos está hablando a tiempo. Si sabemos de que no estamos caminando bien en las cosas del Señor, el Señor está poniendo palabra en esta su casa. De nosotros depende oír y obedecer, ¿verdad? Ya las consecuencias a nuestras acciones y actitudes las veremos
al final de este siglo.